Los humedales significan para mi familia, para mi historia, para mi sangre, pues identidad. Somos de agua, Xochimilco es de agua, somos seres de agua y no me concibo sin la chinampa. Para la comunidad muisca el agua representa la ley de origen, es de donde nace la vida. Desde esa concepción de humedal es que pues, nosotros nos movemos también en la defensa no solamente del territorio, sino de la defensa de la vida misma, también desde lo espiritual. La Ciudad de México es lacustre y se ha perdido esa memoria por la pérdida de los humedales. Alcaldía Tláhuac, Milpalta y Xochimilco son zonas lacustres de la Ciudad de México, donde si nos vamos a época prehispánica, pues todo esto era una laguna, ¿no? Eran zona chinampera. La chinampa, su actividad es agrícola, principalmente agrícola, y eso está cambiando. Pues empiezan a construir casas o viviendas, pues donde la gente creía que podía secar, por ejemplo, el lago o zonas donde había agua para poder construir. Bogotá era un gran lago, igual que era Ciudad de México. El territorio se fue desecando, quedaron solo 13 humedales aislados en diferentes partes de la ciudad. El río Tonjuelo tiene el complejo de humedales más grande y no se conocía, digamos, hasta hace unos 5 años en que se desarrolló el humedal de la Libélula. Esa fue la razón por la que quisimos acercarnos al territorio y ver qué había en el humedal y aprender de lo que encontramos. Para nosotros esas chucuas o humedales, como llaman, son templos de las otras formas de vida. Todos los otros animalitos que no tenemos presentes y que necesitan condiciones para poder sobrevivir. El hecho de cultivar nosotros aquí al pie de la laguna de Jicochalco y ser uno de los remanentes todavía que quedan de las lagunas aquí en la Ciudad de México, pues es resistencia. Bueno, este proyecto se llama Espejos de Agua y el objetivo es tener un intercambio de experiencias y diálogos entre dos comunidades. En este caso es el humedal de Xochimilco en México y el humedal El Tunjo en Colombia, en Bogotá. Y bueno, estas comunidades y las personas que han participado en el proyecto pues tienen una historia, digamos, de esfuerzos y de lucha y de defensa de sus territorios, del humedal y del agua. Mi nombre es Felipe Barrera, soy originario de Xochimilco, Ciudad de México. Soy chinampero y llevo trabajando en esta chinampa por más de 10 años. Mi nombre es Julieta Ruiz. Nosotros producimos en la zona lacustre de la Ciudad de México, en la alcaldía de Tláhuac. Somos un grupo familiar, somos un grupo de mujeres y producimos principalmente hortalizas, plantas medicinales, hierbas aromáticas y flores comestibles. Mi nombre es Aida Niño. Vengo de Bogotá, Colombia, del complejo humedales El Tunjo, hago parte de la comunidad muisca del Tunjo, soy consejera de territorio de la comunidad y docente. Mi nombre es John Freddy González Daza, de la comunidad muisca del Tunjo, y me dedico al tema del cuidado, protección y promoción del complejo humedal El Tunjo y demás cuerpos de agua en Bogotá. Las estrategias de educación popular son las que muchos proyectos casi siempre implican que el conocimiento está en el norte y simplemente se trata de transferir ese conocimiento al sur. Una de las partes fundamentales del proyecto es precisamente cómo el intercambio entre sur y sur global, resulta provechoso, tal vez aún más provechoso que el norte-sur. Bienvenido. Los presento, entonces el mayor, que es de la comunidad muisca de Bogotá, que también vive en una zona de humedales y viene a aprender de ustedes también y para intercambiar conocimiento. Sí, ya. Básicamente la metodología que hemos utilizado es el círculo de la palabra, el intercambio de saberes y también las experiencias. Y todo esto reforzado a través pues, de las visitas a los territorios. Es el maíz chinampero, también de humedal,
le gusta mucho la tierra de la chinampa. Es especial. Sería bonito que llevaran también una parejita para allá. Y creo que eso ha dado mucha fortaleza para pues, generar primero una empatía, precisamente desde lo común. Alguien que ama el agua, que es lacustre, claro que te va a hermanar. Y mis compañeras, mis compañeros de Colombia que nos están visitando, nos hermanamos justo por ese cariño al agua. Hay un reflejo, hay un espejo cuando encuentras a un ser lacustre. Te miras en él. Bueno, dentro de este proyecto somos 2 grupos de investigación que cada quien está llevando sus investigaciones y sus procesos. Por un lado está la Universidad de los Andes, en Bogotá, en Colombia, y aquí en México estamos nosotras con la Asociación Civil Umbela Transformaciones Sostenibles. Y bueno, este proyecto lo que hizo fue unirnos de alguna manera para juntos empezar a pensar cómo podíamos tener este intercambio de experiencias más allá de los grupos de investigación, sino también con las comunidades con las que trabajamos. El primer encuentro se dio en septiembre de 2024, cuando 3 compañeras de México visitaron el humedal El Tunjo. Fue la compañera Beatriz de Umbela y fueron Claudia y Julieta, que son defensoras del territorio aquí en México. Y la segunda visita fue de los compañeros de la Universidad de los Andes y los compañeros muiscas del Tunjo, que vinieron a México en enero de 2026. El encuentro en México tuvo como objetivo visitar estos territorios diversos en los que hay diferentes ejemplos de defensa de los territorios. Tuvimos una visita en Xochimilco, en donde pudimos ver estas técnicas en las que se está tratando de recuperar de forma muy puntual algunos canales que ahora fungen como refugios de biodiversidad. Es muy sencillo el principio del biofiltro. Primero es una barrera que es física, y esa barrera física pues te va a separar sedimentos. Tiene aquí ese corazón de tezontle y va a pasar el agua. Ya después pues sigue una sucesión de plantas. ¿Les gustaría ir a ver cómo está el agua aquí adentro? ¿Vamos? Mi pasión es el estudio del agua y en particular de la calidad del agua y de los modelos de calidad del agua que tratan de explicar cómo se transforma la calidad del agua de un río, de un humedal. En Colombia, en el humedal, hicimos mediciones del río y del humedal y vimos la diferencia tan grande de la transformación de la calidad del agua que genera un humedal. O sea, mejora la calidad del agua, hace sedimentación, oxidación, nitrificación, las plantas crecen. En la chinampa lo que ha hecho Felipe es un biofiltro para filtrar, entre comillas, el agua que entra del canal principal de la chinampa a su canal secundario y poderla utilizar para riego. Entonces ha sido un paralelo muy bonito, o sea, digamos como el humedal El Tunjo con el río Tunjuelo contaminado y aquí las chinampas con el agua dentro de la chinampa, que es de la mejor calidad para la producción de comida. También visitamos la parcela de Julieta, su organización se llama Dalias y Julietas, que se encuentra en el humedal de Tláhuac, y bueno, también ella pues ha sido una mujer muy valiente que ha recuperado ese espacio para poder tener un modo de vida a través del cual pues pueda mantener como esta vocación agrícola de la zona en donde ella se encuentra. El hecho de estar en un lugar donde pues ya no siembran, ¿no? Eres la única de la zona donde siembran. Ahí estás haciendo resistencia. El tema de las semillas, ser guardiana de semillas, el no comprarlas, sino producirlas, el compartirlas, el hacer los trueques, el comer algo que tú sembraste o que desde la semilla germinaste, te da una satisfacción y te conecta. Tenemos algunas plantas, esta es medicinal, Santa María, caléndula, crisantemo, romero, orégano, salvia, lavanda y la otra cama tiene tomillo. Si ven plagas, en realidad no tenemos, por la asociación de cultivos que tenemos.
Entonces la idea fue mostrar estos diferentes ejemplos pues de defensa y de protección y de lucha de los territorios que aún pues tienen la oportunidad de ser recuperados y de mostrarnos un poco el origen de esta pues zona lacustre. Y pues ha sido un encuentro también maravilloso, un encuentro de saberes, que nos ha permitido conocer, también nos ayuda un poco a discernir lo que debemos hacer a futuro. Ha sido un encuentro de aprendizajes muy bonito. Cuando llego aquí veo en las chinampas el canal, en los brazos del río. Fue encontrarme con el pasado y recoger las fichas de rompecabezas que me hacían falta. Y darnos cuenta que tenemos realidades parecidas, que tenemos también unos dolores también parecidos en el territorio. Y desde ahí podemos ver, pues, qué están haciendo acá, que nos sirve a nosotros allí en el territorio, y qué hacemos nosotros en el territorio que puede aportar acá a las comunidades. Pues el hecho de tener este tipo de intercambios, el de conocer a otros compañeros que están como en la misma línea trabajando o resistiendo, pues es importante. ¿Por qué? Porque formamos redes. Han salido temas en los que los compañeros dicen, es igual aquí, a nosotros nos pasa lo mismo. Entonces eso empieza a generar mucha empatía entre los participantes y pues mucha esperanza también, porque pues se puede ver que se pueden sumar esfuerzos para escalar las narrativas, escalar sus luchas, hacer visible esto, no solo en lo local, porque ya cada quien lo está logrando, sino de forma más internacional, ¿no? Claro que cuando vienen seres lacustres de otras partes del mundo, pues te da esperanza, ¿no? Te da esperanza de que no nada más estamos aquí en Xochimilco haciendo esta resistencia, sino que hay otras partes, ¿no? Y el estarte acompañando y crear todo este tejido, pues que va más allá de México, pues es lo más importante, ¿no? El sentirte acompañado. Es importante porque en esos momentos el agua es lo que está amenazada en el mundo, y sobre todo en América Latina. Y pues si estamos cada uno así con sus luchas separadas, pues van a venir por el agua y nos la van a quitar a todos. Entonces sí es necesario juntarse desde ahí, desde esa defensa del agua como esa dadora de vida, como ese vientre pues que nos sostiene. Este proyecto me ha ayudado mucho a abrir los ojos y a ver que existen otras formas de entender e investigar los territorios, y eso pues para mí es como si se hubiera abierto un camino a un mundo diferente de hacer investigación y de trabajar. Hay que sentarse a crear puentes de pedagogía popular para poder unir la academia del colegio con las realidades de los territorios. Y darle la importancia al tiempo, la importancia a la espiritualidad y la importancia de la empatía, ¿no? A los otros y al mismo territorio, ¿no? Creo que ahí están los retos como humanidad, ¿no? De cambiar la forma en cómo estamos haciendo la ciencia, cómo nos estamos educando, y ser claros, ¿no? De que la espiritualidad va a hacer posible que esta ciencia se vea de distinta forma. Más que individuos, seamos humanos. Es desde ahí el ejercicio de la espiritualidad. Es preguntarse de dónde vengo para poder entender para dónde es que voy. Por eso lo llamamos la reexistencia, no resistencia. Y la importancia, digamos, de tratar de recuperar, de redignificar esas culturas ancestrales que teníamos. Y lo que yo esperaría en un futuro es que se volviera a reconsiderar pues esta vocación agrícola, porque tenemos agua, tenemos una tierra muy fértil. Para que no abandonemos, ¿no? Para que esto no sea solamente como una islita donde nosotros cultivamos, ¿no? Sino hayamos más hombres y mujeres que cultivemos aquí. Eso es lo que me gustaría a mí. Y sembrar esperanzas. Ahí está el futuro, es en sembrar esperanza, para cuando llegue el momento germine esa semilla de esperanza. Y aquí va a estar Xochimilco siendo referente para esos cambios cuando
cuando tengan que darse.